Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos da para servirle, por una oportunidad que nos da para entrar a los hogares de cada uno a través de estos medios. Ya escucharon los anuncios. Estaremos regresando a la iglesia el miércoles 21, si el Señor nos lo permite. Pero yo tengo mucha fe. De pronto abrirán los domingos, el día del Señor, para estar en la iglesia y compartir la palabra de Dios. Qué bueno es el Señor por todas las bendiciones que nos da. Qué bueno es el Señor que nos permite seguir sirviéndole, nos permite compartir su palabra y lo hacemos con muchos deseos de corazón, porque Cristo nos salvó. Cristo nos ha dado todo. Y qué bueno que nos permite también compartir su palabra, su hermosa palabra. Y cuando leemos los evangelios, encontramos muchos milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. Muchos milagros. Eran necesarios en ese tiempo para demostrar el poder del Señor, demostrar que Cristo es Dios, pero era necesario para que la gente creyera. Pero aún así, la mayoría, sobre todo las autoridades religiosas, eran ciegos. Decían ver, pero eran ciegos. En el pasaje de hoy podemos ver un milagro hecho por Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y así el Señor había sanado enfermos, había sacado demonios, había hecho caminar a los cojos, había dado la vista a los ciegos, pero los judíos eran ciegos porque eran religiosos, pero ciegos espirituales. Así hoy también podemos vivir o ver la misma situación en el mundo, donde muchas personas dicen ver, pero realmente son ciegos espirituales. Jesús en este pasaje, al principio, nos dice que Él es la luz que alumbra el mundo. Expresó la necesidad de hacer este milagro para demostrar el poder, las obras de su Padre. Al hablar de la luz, se refería a esta luz que hace ver a los que andan en tinieblas, a los ciegos espirituales. Veremos hoy cómo Jesús crea la vista a un ciego de nacimiento, pero lejos de regocijarse el pueblo, no creyeron, y menos las autoridades. Persiguieron al ciego, aún sus vecinos le acosaron, y al final fue expulsado de la sinagoga, de la misma forma como perseguían al mismo Señor Jesucristo. Este ciego pudo ver y creyó. De la misma manera que un día Él nos buscó a nosotros, nos abrió los ojos espirituales y pudimos ver la obra de la cruz, porque fuimos nosotros salvos. Pasaje muy hermoso, donde podemos ver, uno, el poder de Dios y Cristo, la luz del mundo. Dos, podemos ver la ceguera espiritual de la gente. Y tres, podemos ver la fe de este hombre, que aunque era ciego, creyó y el Señor le dio la vista. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de servirte. Te damos gracias por las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Éramos ciegos, Padre, pero tú nos abriste los ojos espirituales para que nosotros pudiésemos ver las maravillas que tú has hecho y que sigues haciendo. Padre, en esta mañana
Yo te pido que si hay algún ciego espiritual viendo esta transmisión, que tú le puedas abrir los ojos espirituales, para que también crea y sea salvo. Y si hay alguno de nosotros que dice ver, pero que realmente aún estamos ciegos, que tú seas esa luz que alumbre el interior nuestro, que nos permita abrir los ojos espirituales y podamos ver todas las maravillas que tú haces, todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, y que podamos llevar este mensaje a otras personas para que también sus ojos espirituales sean abiertos. Gracias te damos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Lo invito a que vaya conmigo, ya leímos el pasaje, al libro de Juan, capítulo 9, y vamos a ver los primeros 5 versículos, y vamos a andar allí, porque aquí hay mucha enseñanza. Vamos a compartir algunas de estas enseñanzas que hay en este pasaje. El título se llama Ceguera Espiritual. Así está el mundo. Así estuvieron aquella gente en ese tiempo, pero así está el mundo hoy en día. Ciegos espiritualmente. Muchos dicen ver, pero realmente son ciegos. Dice la palabra de Dios, Juan 9, 1 al 5. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y vamos a iniciar precisamente haciendo un énfasis en esa luz que vino a este mundo para que los que éramos ciegos pudiésemos ver. La luz vino a este mundo. La ceguera espiritual aquí está relacionada con las tinieblas, con aquellos que andan en oscuridad, con las personas que andan en el mundo sin Cristo, pero también está relacionado con aquellos religiosos que creen que ven, pero que en realidad son ciegos espiritualmente hablando. Y hay mucho de eso hoy en día. Mientras que en este pasaje, la visión, la creación de la vista a este ciego está relacionado con la luz espiritual que solo Cristo nos puede dar a cada uno de nosotros. Esa luz que vino un día a nosotros para que nosotros hoy en día podamos ver con ojos espirituales, podamos ver las maravillas de Cristo, y hemos sido salvos y tenemos un hogar allá en el cielo junto al Señor Jesucristo. Este ciego viene a representar la condición del mundo, la condición de muchos de nosotros antes de que la luz de Cristo resplandeciera en nuestros corazones. Porque eso éramos, hermanos. Hoy, con mucha alegría y con mucho gozo, podemos decir que somos salvos, que tenemos una nueva vida. Pero un día Cristo nos buscó, nos miró y vio nuestra ceguera espiritual y nos dio la luz para que nosotros hoy en día podamos ver espiritualmente. Vivíamos en tinieblas, pero ahora estamos en luz. Y eso nos lleva al pasaje en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7, que nos dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él
y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué importante, interesante para nosotros. Esa luz que vino al mundo un día, vino a abrirnos los ojos espirituales para que nosotros ya no anduviésemos más en tinieblas. Dios es luz. Pero aquí hay un énfasis en este versículo de 1 de Juan. Si nosotros decimos que andamos en luz, que practicamos la luz, que estamos con Dios, que tenemos comunión, pero andamos practicando cosas del pecado, andamos en tinieblas, somos mentirosos. Es importante entonces que así como Cristo nos dio la luz, nos abrió los ojos espirituales, nosotros practiquemos una vida diferente. Nosotros andemos en luz, dando un testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo y hablando la verdad espiritual a las personas que sí andan en tinieblas. Debemos tener comunión unos con los otros. Debemos mantener nuestra comunión con el Señor. Pero si andamos en pecado y decimos que andamos en luz, seríamos entonces unos mentirosos. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a vivir un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir, una nueva forma de andar en luz, pero no en tinieblas. En este pasaje, el ciego, como dice aquí en los primeros versículos, el ciego no buscó a Jesús. A diferencia de muchos milagros donde Jesús buscaba a la gente y pasaba a los enfermos, aquí o la gente iba donde Jesús a buscar sanidad, a buscar los milagros. En este pasaje, Jesús fue quien vino al ciego. Jesús pasó allí y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Los discípulos, como era costumbre, preguntaron por qué había nacido así, que si era por el pecado de sus padres. Era normalmente lo que acostumbraban a decir los judíos en aquel tiempo. Pero Jesús nos aclara a nosotros que era necesario hacer las obras de Dios. Era necesario hacer las obras del Padre. Había tal ceguera espiritual que era necesario que Jesús demostrara el poder de Dios a través de la creación de la vista a este hombre que había sido ciego de nacimiento. Igual que pasó con nosotros. Y cuando yo leo aquí y veo cómo Jesús le dio la vista a este ciego de nacimiento, me quedo pensando en mi persona. Me quedo pensando en todos nosotros. Jesús nos vio nuestra condición pecadora. Jesús vio nuestra condición de ceguera espiritual. Nacimos en el pecado. Nacimos ciegos espiritualmente hablando. Pero Jesús nos buscó con la finalidad de hacer un nuevo acto creativo en nosotros, hacernos nuevas criaturas. Y Jesús nos dio la vista espiritual, nos dio la luz y nos hizo ver la condición que teníamos para que nosotros creyésemos y fuésemos salvos. Juan 15:16, si no lo busque, dice allí: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. De la misma forma como Jesús buscó a este ciego, nos buscó a nosotros, hermanos. Nos buscó, vio nuestra condición de pecadores, vio nuestra condición de tinieblas y de ceguera espiritual y nos dio la luz.
nos creó la vista espiritual y ahora, gracias a su obra en la cruz, nosotros podemos ver. Qué bueno, hermano. Pero así como nosotros podemos ver hoy en día, porque creímos en esa luz que vino al mundo, el mundo, la mayoría de la gente del mundo siguen estando ciegos. Y tenemos nosotros que mostrarles la luz de Cristo para que también puedan ver espiritualmente. En el versículo 5 me llama la atención lo que dice Jesús aquí. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esta es la luz que nos dio la salvación. Esta es la luz que nos abrió los ojos a nosotros. Esta es la luz que nos salvó y sigue salvando almas en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo. Miren Juan capítulo 1 y versículos 4 y 5. Juan 1, versículos 4 y 5, lo que nos dice allí. Dice la palabra de Dios: en él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo es esa luz que nos guió a nosotros, que nos llevó a abrirnos los ojos espirituales. Juan el Bautista dio testimonio de esta luz para que la gente creyese, pero aún así el mundo prefiere andar en tinieblas. Gracias a nuestro Señor por abrirnos los ojos espirituales, porque ahora entendemos su palabra, porque ahora podemos ver las maravillas que Él hace con cada uno de nosotros. En Juan 8:12, la palabra de Dios también nos dice otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en luz de la vida. Y aquí dice que Jesús, cuando habló estas palabras, estaba cerca, ahí en el templo donde se ponían las luces que simbolizaban esa llama de fuego que alumbraba al pueblo de Israel en el desierto. Por eso Él dice: el que me sigue no andará en tinieblas, porque esa luz en el desierto guiaba al pueblo de Israel a la tierra prometida. Esa luz que vino al mundo es nuestra guía, es nuestro Señor, es nuestra roca, es nuestro Salvador. Esa luz que vino al mundo fue la que nos dio la vista espiritual a nosotros para que hoy en día nosotros seamos salvos. El que me sigue no anda más en tinieblas. Hermano, si usted sigue a Cristo, ya usted no tiene por qué estar en tinieblas, porque ya la luz vino a su vida y ahora sus ojos espirituales están abiertos. Tendrá luz de vida. El otro que dice Jesús allí, y es que el que anda en Cristo tiene la vida, como dice allá Juan capítulo 1 y versículo 5. El que anda en Cristo tiene la luz. El que anda en Cristo tiene la vida espiritual. El que anda en Cristo ahora tiene sus ojos abiertos y puede entender el mensaje de la palabra de Dios. Gracias al Señor por ser esa luz que un día vino al mundo, por ser esa luz que un día nos iluminó a nosotros para que nosotros creyésemos y hoy fuéramos salvos. Pero de esta manera, Él tenía que hacer un milagro aquí para que la gente creyesen y vieran que Él es el único capaz de dar la vida, que Él es el único capaz de abrir los ojos espirituales. Miren Juan 9, 6 y 7. Luego que Él dice que mientras está en el mundo, luces de este mundo, Él inicia con un milagro que tendría repercusiones en ese tiempo, pero que aún hoy sigue enseñándonos lo importante de seguir a Cristo, lo importante de seguir esa luz. Dice el versículo 6 allí: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es
enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, dice allí, viendo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Él hizo aquí lodo con su saliva, y la puso en los ojos del ciego, demostrando un acto de creación. Este hombre había nacido ciego. Así que Cristo aquí demuestra un acto creativo. Nos recuerda Génesis 2:7, donde dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Jesús está dándole la vista a este hombre, y para eso usó lodo, polvo de la tierra, y lo mezcló con su saliva, lo espiritual y lo terrenal. Es importante que nosotros entendamos algo. Jesucristo aquí está demostrando nuevamente su deidad. Es importante también que veamos que el ciego no fue sanado instantáneamente. Aquí se dio un proceso, y que es el mismo proceso que se dio con nosotros cuando nosotros abrimos los ojos espirituales también. Aquí el Señor no le dio la vista instantáneamente, sino que le mandó que fuera a lavarse al estanque de Siloé. Noten el proceso. Cristo vino, le buscó y hizo el acto creativo, pero luego le dio una instrucción al ciego de nacimiento. Ve a lavarte. En otras palabras, límpiate. Anda, obedece. Cree en lo que te estoy diciendo. Alguien nos habló la palabra de Dios a nosotros. Nosotros creímos y obedecimos la palabra de Dios y aceptamos a Cristo como Salvador personal, y Él nos dio la vista espiritual. El ciego aquí siguió las instrucciones de Cristo. Esto nos dice la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Este ciego obedeció, tuvo fe. Anda al estanque y lávate. El ciego obedeció. Y algo importante, imagínese usted a este ciego caminando hacia el estanque. Todavía no podía ver, pero lo importante aquí es la obediencia y la fe de este hombre ciego de nacimiento. Él fue y se lavó y vio. Este hombre mostró su fe. Y la pregunta que yo me hago, ¿cómo anda nuestra obediencia a la palabra de Dios? ¿Cómo anda nuestra fe? ¿Será igual a que la de este ciego, que aún sin ver, él se trasladó al estanque? Yo no sé con qué cosa se podía tropezar, pero él fue porque creyó en las palabras del Señor, obedeció la instrucción del Señor. A veces nosotros perdemos bendiciones porque dudamos. A veces nosotros perdemos bendiciones porque no seguimos las instrucciones que nos da el Señor por medio de su palabra. Debemos tener fe y debemos obedecer la palabra de Dios y creer en sus promesas, no dudando nada. Este ciego no dudó, este ciego fue. Eso es importante, y esta aseveración se repite mucho en la palabra de Dios, donde el Señor le habló a unas personas y éstas lo hicieron. Por ejemplo, me acuerdo
cuando él estaba escogiendo a sus discípulos. Y él les decía, ven y síganme. Y ellos le siguieron. Hoy Cristo, por medio de este milagro, nos está diciendo a nosotros, ven y sígueme. Obedece mi palabra. No tengas duda. Aunque tú no veas bien, obedece la palabra de Dios y anda y sigue a Cristo. Él hará maravillas en tu vida, pero Él requiere de nosotros obediencia y fe a la palabra de Dios. Pero en ese tiempo, como es ahora también, la incredulidad era grande. Y miren lo que nos sigue diciendo los versículos del 8 en adelante, del 8 al 12, lo que nos dice la palabra de Dios allí. Ya aquí comenzamos a ver que la gente no hizo énfasis en la obra que hizo Cristo, como pasa hoy también, sino más bien hubo duda y cuestionamiento hacia este hombre que había sido sanado. Dice el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. En estos versículos observamos ahora al que ya no es ciego. Había sido curado, pero este hombre ahora estaba dando testimonio de lo que Cristo hizo en su vida. Él estaba diciendo, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me puso en los ojos y ahora veo. Ese hombre que se llama Jesús estaba dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Igual para nosotros es una enseñanza. Usted y yo tenemos que ir al mundo y decirle al mundo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que decir, ese hombre que se llama Jesús ha cambiado mi vida. Esto es importante, que nosotros hagamos como hizo el ciego. No se cayó. Él dijo, un hombre que se llama Jesús. Muchas veces nosotros no testificamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y producto de eso, por nosotros cerrar nuestra boca, mucha gente sigue siendo ciegos espirituales porque nosotros no aprovechamos para hablarles de Cristo y mostrar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Esto es importante para nosotros. Hable, abra la boca y diga con buen testimonio lo que Cristo ha hecho. Cómo Cristo le abrió los ojos espirituales y ahora usted puede ver las maravillas de Dios. Es una enseñanza para nosotros. Miren los versículos del 13 en adelante. Aquí ahora los fariseos. Primero dudaron los vecinos, los que le conocían. Pero ahora las autoridades religiosas, los fariseos, interrogan al ciego. Y vemos una pobre actitud del hombre que es ciego espiritualmente. En vez de darle crédito, de maravillarse, de adorar a Dios por lo que estaban viendo, están cuestionando a aquel que había sido sanado por Jesucristo. Miren lo que dice los versículos 13 en adelante. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos,
y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Versículo 22. Dice aquí como explicación, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguien confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y ahí me detengo. Aquí vemos una ceguera espiritual total, una incredulidad. Primero, los vecinos de este hombre habían mostrado esa incredulidad cuando vieron que aquel hombre ahora veía. Pero además, las autoridades religiosas. Cuidado, hermano. La religión no salva. Las autoridades religiosas, los fariseos, mostraron una ceguera e incredulidad, por lo cual cuestionaron una y otra vez al que había sido ciego. Lo persiguieron, lo presionaron. Su enfoque estaba en cuestionar al ciego y no en ver las maravillas de Dios, no en ver la obra que había hecho el Señor con este ciego de nacimiento. No podían ver la obra de nuestro Señor porque ellos verdaderamente eran ciegos espirituales. Eran religiosos, pero realmente estaban preocupados por el día de reposo, pero no por la obra del Señor. Ceguera total. Y además de eso, sus padres fueron cuestionados y por miedo tampoco se atrevieron a decir nada, sino que mandaron a preguntarle nuevamente a este joven que había sido ciego. Así, hoy en día, mis hermanos, hay muchos que quieren ver a Cristo, son religiosos, pero realmente no creen. Son verdaderamente ciegos. Se hacen llamar religiosos, inclusive se hacen llamar cristianos, pero realmente son ciegos espirituales. Aquí hay unas palabras que debo resaltar. Estos fariseos llamaron al Señor Jesús hombre pecador. Y muchos de los que se hacen llamar religiosos, y muchos aún de nosotros, miramos el pecado del otro antes de ver las maravillas de Dios. Antes de ver las obras del Señor, nos ponemos a mirar el pecado de los demás, así como hicieron estos fariseos. Estaban más bien blasfemando el nombre del Señor.
diciendo: ¿quién es ese hombre? Es un hombre pecador. Estaban defendiendo ritos que ellos habían clasificado durante el día de reposo. Se estaban basando en que el Señor hizo lodo, y trabajar con el barro lo veían como algo que no se podía hacer el día de reposo. Y se concentraron en esto y persiguieron al que había sido ciego y jamás miraron el milagro que había hecho el Señor de crearle la vista. Que no nos pase eso, hermanos. Cuidado con aquel que se llama religioso. Nosotros somos cristianos y quien hace la obra es Cristo. La religión no salva. Cuidado, hay muchos religiosos que son totalmente ciegos espirituales. Cuidado con darle la importancia a los ritos. Cuidado con darle la importancia a la religión y no darle la importancia a Cristo. No darle la importancia a la obra que hizo Cristo en la cruz para darnos la salvación. Cuidado con esto, hermano, porque el mundo está lleno de religiosos, pero pocos salvos. Cuidado con esto, hermano. Estos judíos, estos fariseos, los vecinos y aún sus padres eran temerosos y prefirieron acusar al hombre que mirar la maravilla de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 30 al 34. Aquí hay unas grandes enseñanzas para nosotros. Versículo 30 al 34. Dice la palabra de Dios así: primero recordemos que en el versículo 18, el ciego de nacimiento, cuando lo cuestionaron de qué creía él dijo: ese hombre es profeta. Miren ahora los versículos 30 al 34. Respondió el hombre y les dijo: pues este es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Noten, los religiosos no sabían de dónde había salido Cristo, pero él dice: este es lo maravilloso, ustedes no saben de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y esa es una defensa que tenemos que hacer nosotros constantemente, de verdad, nuestras creencias. La gente no conoce de Cristo, pero a mí me salvó. Soy salvo por su gracia. Soy salvo porque Él murió en la cruz. Y debemos siempre sostener esto. Dice el 32, desde el principio no se había oído decir que alguno abriera los ojos de uno que nació ciego. Sigue el hombre hablando. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Típica forma de actuar de los religiosos. El hombre ahora hace saber una verdad. Dice aquí la palabra de Dios que si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Pero hay dos enseñanzas importantes que yo quiero que usted vea conmigo, y están en el versículo 31. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores y hace su voluntad. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Yo quiero que nos quedemos con eso. Dios no escucha a los pecadores, porque tenemos el pecador tiene que ir a Cristo primero para que Cristo le perdone su pecado. Pero dice: el que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En otras palabras, nosotros tenemos que entender algo. Tenemos que ser temerosos de Dios, número uno. Y número dos, como cristianos debemos andar en la voluntad de Dios y Él nos escucha.
nuestras oraciones. Dos cosas importantes. Si este no viniera de Dios, nada pudiera hacer. Él creyó. Y el que teme a Dios y hace su voluntad, dice aquí, hermano, la pregunta, ¿es usted temeroso de Dios? El Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Teme usted al Señor? En el libro de Job, capítulo 28 y versículo 28, y no lo busque, hermano, dice la siguiente expresión. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. El temor del Señor es la sabiduría. Me quedo con esa enseñanza. Nosotros tenemos que andar en una vida agradable delante de Dios. Nosotros debemos ser temerosos de Dios, pero no miedo, sino respetar y glorificar a Dios con nuestra forma de vivir. Ahí mostramos nosotros el temor a Jehová, con nuestro testimonio. Porque el que muestra buen testimonio, el que es temeroso de Dios, él le escucha. ¿Cómo anda usted de acuerdo a esto? ¿Cómo cumple usted en su vida el Proverbio 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo cumple usted lo de Job 28:28? El temor del Señor es la sabiduría. Necesitamos ser sabios y para eso debemos ser temerosos de Dios. Pero además de eso, hermanos, lo hemos repetido una y otra vez. El cristiano tiene que andar en la voluntad del Señor para conocer cuál es el plan de Dios para su vida. Es una lección del discipulado bíblico. Primero hay que andar en la voluntad de Dios para que podamos conocer el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Porque la voluntad de Dios es general. Él quiere que todos seamos santos. Él quiere que demos gracias en todo. Él quiere que andemos agradables delante de Él. Él quiere que todos seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios general. Tenemos que andar en la voluntad de Él. Él quiere que todos seamos santos. Tenemos que andar en la voluntad para entonces conocer el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para su vida? ¿Cómo lo vamos a saber si no andamos cumpliendo con la voluntad de Dios? Salmo 143:10. Mire lo que nos dice. Salmo 143:10. Dice la palabra de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nota, hermano, todo lo que nos dice este salmo. Enséñame a hacer tu voluntad, Padre, porque tú eres mi Dios. ¿Anda usted en la voluntad de Dios, hermano? Este ciego de nacimiento, él creyó y está claro, está diciendo, ahora él está viendo con ojos espirituales. Dice, él está diciendo, el que teme al Señor y el que anda en su voluntad, a este Dios escucha. ¿Lo crees, hermano? ¿Tú lo crees? Yo sí lo creo. Por lo tanto, tenemos que corregir nuestras vidas muchas veces para andar en la voluntad de Dios y temer al Señor. Este Salmo 143 sería bueno memorizártelo, hermano. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Por eso tenemos que andar en la voluntad, porque Él es nuestro Dios. Y nos llevará por sendas agradables, por tierras rectas, por caminos rectos. A este hombre lo presionaron hasta expulsarlo de la sinagoga.
Quizás a usted no lo persigan. Quizás a usted no lo expulsen de ningún lado por seguir a Cristo. Pero quizás para andar en la voluntad de Dios, usted pierda amigos. Quizás haya familiares que se aparten de usted. No importa si pierde amigos. No importa si hay familiares que se apartan de usted. Nadie le podrá quitar la vida eterna que el Señor Jesucristo le ha dado. Nadie. El que viene a mí, no le echo fuera, dijo el Señor. Así que vale la pena andar en la voluntad de Dios. Vale la pena creer como lo hizo este ciego de nacimiento. Vale la pena tener los ojos espirituales abiertos para ver las maravillas que el Señor ha hecho, que Dios ha hecho con nuestras vidas para que seamos nuevas criaturas. Abra sus ojos espirituales. Ya Cristo se los abrió. Ábralos, úselos para que ande en el camino correcto del Señor, haciendo la voluntad del Señor. Pero en aquellos tiempos, en esos días, los religiosos eran demasiado ciegos, como también hoy, como también anda el mundo hoy, con una ceguera espiritual increíble. Se les habla de Cristo y no quieren creer. Se les entrega un tratado y no lo leen. Pero ¿sabe qué, hermano? Sigamos haciendo la obra. Sigamos predicando la palabra de Dios. Sigamos haciendo su voluntad. Él es la luz del mundo. El Señor Jesucristo vino con su luz a abrirnos los ojos para que ahora pudiésemos ver, para que podamos ver las maravillas que Dios hace con cada uno de nosotros. Estos fariseos eran totalmente ciegos, pero se llamaban religiosos. Tenían poder terrenal y a ellos les molestó y les molestaba cada vez que Cristo hacía estas maravillas. Y en vez de creer y ver las buenas obras que hacía el Señor, ellos perseguían a todo aquel que seguía al Señor y que creía. Miren, ahí en el capítulo 9, el versículo 35 al 41. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Oyó Jesús que le habían expulsado, hablando del ciego de nacimiento, y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y miren la maravillosa respuesta de este ciego de nacimiento. Y él dijo: creo, Señor. Y no tan solo creo, Señor, dice, y le adoró. ¿Ves, hermanos? Ahí está el proceso. Te hablaron de Cristo, tú crees, haces su voluntad, eres temeroso de Dios, pero además le adoras. Este hombre ciego de nacimiento le adoró, dice aquí. Cuanto más experimentaba este hombre su nueva vida a través de Cristo, más confiaba en aquel que lo sanó. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él dice: ¿quién es, Señor? Señor con mayúscula. Ya le estaba creyendo. ¿Quién es, Señor? Él no solo adquirió la vista física, este hombre también adquirió la vista espiritual. Al reconocer, primeramente en el versículo 18, él dijo que Jesús era un profeta. También dijo aquel que se llama Jesús, pero aquí le llama Señor. El saber el hombre que este era el Hijo de Dios, él creyó y le adoró. Creyó y le adoró.
Aquí hay muchas enseñanzas para nosotros. Cristo le preguntó, ¿crees en el Hijo de Dios? Es una pregunta que usted y yo debemos hacer constantemente a las personas que nosotros conocemos y que no conocen a Cristo. ¿Crees tú que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Conoces tú al Hijo de Dios? ¿Crees en Él? Cristo hizo la pregunta, enseñándonos a nosotros que debemos hacer esta pregunta constantemente para que las personas crean, para que muchos más contesten como el ciego. ¿Quién es Señor? Señor con mayúscula, reconociendo la deidad de Cristo. Y luego, sí creo, yo creo, y le adoró. ¿Cómo anda tu adoración a Cristo, hermano? ¿Le estás adorando? ¿Estás haciendo su voluntad? ¿Estás llevando una vida ejemplar? ¿Temes tú a Jehová? Con tu testimonio puedes reflejar la luz de Cristo al mundo que anda en tinieblas. Una forma de adorar al Señor es con tu testimonio. No tienes ni que hablar, pero con tu testimonio tú estás adorando, que fue lo que hizo este ciego de nacimiento. Siempre se mantuvo firme, fue perseguido, fue acusado, fue expulsado, pero él se mantuvo firme. Ese hombre que se llama Jesús, ese que es profeta. Noten, en el versículo 11, él dijo aquí, aquel hombre se llama Jesús. ¿Quién hizo maravillas en tu vida? ¿Quién ha cambiado tu vida, hermano? Aprende a responder, ese hombre se llama Jesús. Después este hombre dijo, es profeta en el versículo 17, 18. Es profeta. Creyendo, ya él estaba creyendo, porque desde el momento que Jesús le mandó, él obedeció y fue al estanque. Ya le estaba creyendo. En el versículo 31 él dijo, ese hombre viene de Dios. En otras palabras, creyó en la deidad de Cristo. Ahora, aquí en el versículo 38, dice, creo, Señor, y le adoró. Nosotros sabemos que Cristo nos salvó, pero la pregunta es, ¿le estamos adorando como Él lo merece? Cuando tú lleves el evangelio a una persona, tú estás mostrando adoración al Señor y obediencia. Estamos adorando al Señor como Él se lo merece, dando su vida, derramando su sangre por nosotros. Estamos adorando al Señor con nuestro testimonio de vida cristiana. Le estamos sirviendo. Anoche el comité de crédito de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio sostuvo una tremenda reunión de trabajo. Unánime, siendo todos del mismo sentir. Eso es adorar al Señor. Eso es servir al Señor. ¿Está usted sirviendo? Hay bastante trabajo que hacer en la obra del Señor. Después de cada culto hay que higienizar todo el santuario y aún alrededor de la iglesia. ¿Estás dispuesto a servirle y adorar al Señor con tu vida? Este ciego de nacimiento en 4 ocasiones adoró a Cristo resaltando su nombre. Se llama Jesús, es profeta, viene de Dios y ahora dice, sí creo, Señor. Miren el versículo 40 y 41. Dice la palabra de Dios. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciego, no tendrías pecado.
Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Los fariseos, aquí que representan a los religiosos del mundo, creen que ven y aún quieren ser guías de otros, pero en realidad son guías ciegos guiando a ciegos. Lo importante es que nosotros tengamos los ojos espirituales abiertos y ya no seamos más ciegos. Ellos se molestaron cuando Jesús les dijo que eran ciegos. Eran obstinados. Decían ver, pero espiritualmente estaban ciegos. Hoy podemos ver a religiosos obstinados, rebeldes, necios, arrogantes, pero dicen ser religiosos, aún dicen ser cristianos, pero realmente son ciegos. El único que puede abrirnos los ojos espirituales se llama Jesucristo, el mismo que le creó la vista a este ciego de nacimiento. Así hay muchos hoy en día como estos fariseos. Muchos dicen conocer a un Dios, hablan inclusive en nombre de Jesucristo, pero realmente son ciegos espirituales. Tú los puedes ver por su actitud. Hoy en día muchos se llaman cristianos, pero hay que ver si están enfocados como este ciego en mencionar el nombre del Señor, si están enfocados en creer en el nombre del Señor, si están enfocados en hacer su voluntad, si realmente son personas que temen al Señor. Entonces podemos saber si ven espiritualmente o son como estos fariseos ciegos que rechazan la verdadera luz y por eso andan en tinieblas. Este hombre ciego de nacimiento creyó y pudo ver, pero muchos de los que dicen que ven, como estos fariseos, son espiritualmente ciegos. ¿Cómo anda usted, hermano? ¿Puede ver usted la maravilla del Señor? ¿Pueden ver los demás la maravilla que Cristo ha hecho en su vida por su testimonio? ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver esa luz de Cristo en usted? Cuidado, hermano, que usted solamente es un religioso y no un verdadero creyente. Tengamos cuidado. Esto lo digo, hermano, porque tenemos que aprender como hijos de Dios a llevar un testimonio de luz, a llevar una vida que dé ejemplo y testimonio a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo hablar, bla, 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 yo soy cristiano, soy salvo, pero al final puede que el Señor te diga un día, apartaos de mí, yo nunca os conocí. Por sus frutos los conoceréis. Y esa expresión a mí me encanta. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué estás haciendo tú para servir al Señor? Sea humilde. Reconozca que el pecado afecta su vida y lo aparta de la verdad. Sea humilde y Cristo le dará entendimiento y le abrirá sus ojos espirituales. Quiero concluir con unos pensamientos. El mundo está en tinieblas, pero Cristo es el único que puede darnos la luz y abrir nuestros ojos espirituales para que ya no andemos en oscuridad. Cristo es el único que guía nuestros caminos. Este ciego vio porque creyó, obedeció y tuvo fe. Pero muchos dicen ver y son ciegos espirituales. No creen porque sus obras son malas, no quieren ver la luz. Prefieren andar en oscuridad. Así hay muchos en este mundo. Pero yo te exhorto en esta mañana.
Si ya tú conoces a Cristo, muestra tus ojos espirituales. Muestra que verdaderamente eres nueva criatura. Que el Señor creó una nueva criatura en ti. Muéstralo con tu testimonio, hablando de Cristo, creyendo en Cristo y hablando la palabra de Dios a otras personas, sirviéndole al Señor. Que tu vida sea un ejemplo para que el mundo que anda en tinieblas pueda ver las maravillas de Dios y pueda ver que solo Cristo salva. Pero si tú en esta mañana que has estado oyendo esta enseñanza, no has visto la luz de Cristo, no entiendes la palabra de Dios, quiere decir que tus ojos espirituales están cegados todavía. Hoy es el momento. En este momento Cristo te está diciendo, ven, que te quiero dar la vista. Ve al estanque de Siloé y lávate. Ven a Cristo en esta mañana. Asegúrate de tener vida eterna. Si usted no ha conocido a Cristo, hoy es el día para que usted reconozca a nuestro Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador personal y sus ojos espirituales sean abiertos. Quizás usted físicamente ve, pero espiritualmente no puede ver porque aún es ciego. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de servirte. Te damos gracias por este milagro que Cristo hizo con un ciego de nacimiento, para mostrarnos a nosotros, para mostrar al mundo que solo Cristo puede darnos la vista, para mostrar al mundo que solo Cristo puede abrirnos los ojos espirituales. Gracias, Señor, porque un día éramos ciegos, pero ahora podemos ver. Gracias, Señor, porque si tú has puesto en el corazón de alguien ver esta enseñanza, que aún es ciego, yo te pido, Señor, que le abra su entendimiento, que le abra su corazón para que tú entres a morar en él. Que él pueda decir, Señor Jesús, yo creo en ti. Ven a mi corazón, entra en él, para que mores ahí por siempre y me salves y me puedas regalar la vida eterna. Señor, que tú puedas darle la vida eterna y abrir los ojos espirituales de alguien en esta mañana. Yo no sé quién, tú le conoces. Pero yo te digo, estimado que nos ves, que si hoy en la mañana tú entendiste y Cristo te abrió los ojos espirituales, que nos escribas a la página de Facebook o a YouTube o al WhatsApp y nos hagas saber que tú hoy aceptaste a Cristo como tu único y verdadero Salvador personal y que tú ahora ya no eres ciego. Ahora ves con los ojos espirituales. Gracias, Señor, te damos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.